Y déjeme ahora armar una mesa de diálogo y si es hasta de debate con tres amigos de la casa. Saludo a Rodrigo Farfán, internacionalista y analista político. Muchas gracias por acompañarnos, Rodrigo. Muchas gracias, Vicente. El gusto es para mí. Un saludo a todos tus televidentes, que veo que son muchísimos en YouTube y en Facebook, y un saludo también a los compañeros panelistas. Gracias. Saludo al Joaquín Ortega, internacionalista y colaborador de Los Incorruptibles. Querido Incorruptible, Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a tu público. Y también saludo al historiador Cristian Nader. Mi querido Cristian, tiempo sin saludarte, ¿cómo te va? Hola, muy buenas noches, gracias por invitarme y un saludo a los panelistas y a todo el mundo que nos ve, gracias por la invitación. A ver, inicio contigo, Cristian, si me permites. Sí. Se va la embajadora Marta Bárcena, así lo anuncia, se va pronto, se va a retirar del Servicio Exterior Mexicano y se va en tiempos en que llega Joe Biden al gobierno de Estados Unidos, la embajadora de México en Washington. ¿Qué implicaciones ves? ¿Lo ves positivo? ¿Lo ves negativo? Que ahora se haga un nombramiento político con Esteban Moctezuma Barragán. Vamos de un miembro del Servicio Exterior Mexicano, uno de los más respetados del mundo, el Servicio Exterior Mexicano, a un nombramiento político del secretario de Educación Pública. Creo que en parte en primer lugar cambia la administración estadounidense, entra una tecnocracia y entra una nueva, y de acuerdo a la experiencia de Moctezuma, creo que lo podemos ver muy cercano, por ejemplo, a todos los negocios de Salinas Pliego, que es lo más cercano que ha tenido, y creo que tiene una estrategia principalmente en cuanto a los inversionistas que podrían llegar con la nueva administración Biden a estas tierras en los próximos meses. No tiene su bandera, a diferencia de la anterior, que era la diplomacia, ahora será a través del comercio, obviamente con la diplomacia también de un estado como el mexicano, y tratar de afianzar una nueva forma de relaciones, principalmente con el comercio en cuanto a las relaciones en Norteamérica, concretamente con Washington y con México, ¿no? Entonces, yo lo veo consecuente, sin embargo, llama la atención que muy de pronto, o sea, entre comillas, pronto, hay un cambio con la administración de Biden. Obviamente esto nos dice que el trato entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense no va a ser igual que con Trump. Creo que en algunas cosas van a estar bien y otras cosas va a haber, digamos, algunas problemáticas. En parte, creo yo, en que Biden retornamos, en esencia, al neoliberalismo más tradicional. Con Trump intentó hacer un rompimiento, no lo logró, más que nada con el proteccionismo en Estados Unidos en cuanto al industrial y financiero, y creo que con Biden se regresa a los modos neoliberales de la anterior administración de Barack Hussein Obama, ¿no? Entonces yo lo veo consecuente, sin embargo creo que hay que tratarlo con pinzas, ¿no? Porque no va a ser fácil la administración Biden, pero al mismo tiempo que tampoco lo fue con la administración Trump, ¿no? Joaquín, escucho tu opinión. Me parece muy interesante la posición de Cristian. También es importante ver que este cambio sucede algunas horas después de que fueran a la mañanera a increpar al presidente, a decirle que la reforma a la ley de educación superior tenía un fondo neoliberal en donde los empresarios podían tener influencia dentro de los programas de educación superior. Es a las pocas horas que sale el secretario de Educación, alguien muy ligado a la administración de Ernesto Zedillo, alguien que lleva 2 décadas trabajando en la fundación de Ricardo Salinas Pliego y sale a uno de los puestos más importantes de la administración pública federal y del cuerpo diplomático. También es importante notar, como bien dijo Cristian, que está cambiando la administración en Estados Unidos y podemos casi hacer un rastro más o menos certero de las relaciones de Marcelo Ebrard en cuanto a sus puestos públicos y sus estancias. Vamos a mencionar nada más, por ejemplo, que Marcelo era favorito de la vacuna de Sarif Pastel, porque pues por su estancia en Francia y por sus contactos con los diplomáticos de la Unión Europea. Asimismo,
en Estados Unidos parece que el hombre fuerte de Marcelo Ebrard era Rudolph Giuliani, de una relación que se había construido cuando Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno del Distrito Federal, y al salir la administración Trump, al parecer se pierde ese piso. El nuevo nombramiento también estaría pensado en una estrategia de 3 bandas, como bien dice Cristian, para abrir algunos negocios, pero también para hacer un poco de piso dentro del grupo neoliberal, efectivamente, que viene acompañando a Biden. A mí me parece que fue una estrategia muy inteligente y muy oportuna, y veremos si podemos recomponer una relación no con el país, sino con el grupo neoliberal que dejó el poder con la salida de Barack Obama. Rodrigo, muchos que criticamos a Esteban Moctezuma Barragán desde que llegó al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador por esa cercanía tóxica con Ricardo Salinas Pliego, entendemos esto como los ajedrecistas, un enroque. Por supuesto, Vicente. Mira, yo creo que la embajada, particularmente en Estados Unidos, a la par o de manera similar a lo que es la Cancillería, pues ha sido vista siempre como los cargos más importantes dentro de la diplomacia mexicana. Pero también hay que ser muy objetivos en este análisis, ya que no necesariamente los que han ocupado el cargo en la embajada norteamericana, pues bueno, son diplomáticos de carrera. Sin lugar a duda, yo creo que siempre es importante y por eso se preparan los miembros del Servicio Exterior mexicano para poder ocupar este tipo de cargos, y sobre todo en una administración y en una coyuntura tan importante como la que vamos a vivir en estos momentos o a partir de enero entre Joe Biden y el presidente López Obrador. Entonces, yo creo que el hecho de apostar a una figura como la de Esteban Moctezuma, que para todos pues cayó de sorpresa, ya que pues no conocemos que tuviera credenciales en los términos o en temas de política exterior o en términos internacionales, pues bueno, sí creo que de alguna manera es un operador político, ¿no? Ya lo mencionaba por ahí Cristian. Creo que se va a enfocar y su enfoque será particularmente pues en el área comercial, en el tema de los negocios. Coincido completamente con eso. Sin embargo, pues vamos más allá de eso, ¿no? El tema de la relación con Estados Unidos hoy particularmente lo vemos con el tema de la implementación del TEMEC, sobre todo con el tema de la nueva ley de las implementaciones en los temas de seguridad nacional, y por supuesto que en todo lo que tiene que ver con la relación bilateral en temas de migración y todo lo que ya sabemos. Entonces, bueno, tendrá que poner especial atención el canciller, el nuevo embajador. Creo ya, inclusive hoy la oposición la hemos visto manifestándose con algunos senadores de diferentes partidos, no propios de Morena, en que pues tenemos que apostar y se tiene que apostar al éxito de las credenciales de Esteban Moctezuma, porque pues es lo que ya puso el presidente. Entonces yo lo veo más como un operador que vaya a poder llevar bien las relaciones con el gobierno, entre el gobierno norteamericano y el gobierno del presidente López Obrador. Y bueno, yo creo que lo que todos debemos de desear es que las cosas se den de la mejor manera, porque de por medio tenemos millones de mexicanos que están allá viviendo, muchos mexicanos, millones que viven de las remesas que se viven en Estados Unidos, y por supuesto que en los temas de seguridad, que creo yo son los temas más sensibles de nuestra relación. Interesante cómo se va encadenando todo como un rompecabezas, Cristian Nader. La ley de seguridad nacional que se aprueba en México, el caso Cienfuegos, las reacciones hasta de William Barr, el fiscal general de Estados Unidos, el cambio en la embajada, la carta de felicitación del presidente Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden. Por cierto, ¿qué te pareció? ¿Y es esta carta lo que se esperaba para una relación tan importante como México-Estados Unidos? Bueno, esta carta fue el documento público, pero seguramente existieron llamadas previamente desde hace unas semanas, simplemente no se hacen públicas, principalmente porque todavía sigue ocupando la Casa Blanca Donald Trump, ¿no? Entonces no queremos ninguna represalia, porque todavía tiene tiempo de hacerla. Si no, pregúntenle a la República Popular de China o a la República Islámica de Irán. Entonces, sí es realmente consecuente, muy de acuerdo a la diplomacia que tradicionalmente ha ejercido México en los últimos 80 años, guardando mesura. Nuestra reacción no puede ser la misma
que otros países, ya sea de Sudamérica, Centroamérica y cualquier parte del mundo, nuestra relación con Estados Unidos es demasiado íntima y demasiado peligrosa en algunos casos, ¿no? Entonces hay que medir bastante bien a los estadounidenses. Más allá de eso, lo repito, seguramente hubo comunicación por parte de, no sé si de López Obrador con Biden, pero supuestamente, probablemente de la Cancillería, con respecto al equipo de campaña de Biden y su gabinete que se está formando, ¿no? Entonces, creo que era pertinente esperar el tiempo necesario, principalmente, lo repito, por este aspecto de voluble por parte de la administración Trump, ¿no? Entonces, también vuelvo a lo mismo, también es muy interesante, hablando en las cuestiones comerciales y económicas, pues el papel que fue fraguando Donald Trump alrededor de sus 4 años de presidencia, ¿no? Se intenta separar, por lo menos públicamente, en cuanto al neoliberalismo. Sin embargo, realmente este tratado comercial de extensión, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio de los 90s, no hace un rompimiento importante, ¿no? Creo que más bien es tratar de alinear a Norteamérica con respecto a cualquier coqueteo con los países del Pacífico, principalmente la República Popular, en esta nueva cruzada xenófoba por parte de Washington. Y creo que en ese aspecto se mantiene bien alineado México. Creo que hubiera sido bastante interesante ver las relaciones con México, con Pekín, de separarse un poco más de Washington, pero desafortunadamente con esta terrible y extraña relación que tenemos con Washington es muy difícil, ¿no? Entonces creo yo que estos vínculos que López Obrador puede elaborarlos. ¿Por qué? Porque al estar por lo menos en el espectro izquierdo de la democracia liberal burguesa, no tiene ningún rompimiento prácticamente, ¿no? Tal vez en cuestiones nacionalistas un poco. Sin embargo, está en medio de Trump y en medio de Biden. Entonces, es afortunado que, por lo menos en lo ideológico, creo que se puede llevar bastante bien. Tal vez en el aspecto internacional creo que puede haber las grandes y más profundas diferencias, porque si se busca una soberanía para México, puede resultar un poco contraproducente, porque el plan de subordinación estadounidense con respecto a toda Latinoamérica y por supuesto con México, ¿no? Pero creo que pueden inaugurar un nuevo periodo de buenas relaciones entre comillas, ¿no? Porque en lo profundo creo yo que ningún tratado comercial ni ningún acuerdo diplomático entre ambos países pueda salvaguardar la soberanía de México como podría ocurrir sin intervención estadounidense, ya sea con Trump o ya sea con Biden. Querido Joaquín, se ha mencionado que Marta Bárcena no funcionaba o no cumplía frente a un abrumador Marcelo Ebrard. Ahora que hay este cambio en la embajada, ¿podrán Esteban Moctezuma, el subsecretario para América del Norte, Velasco, Marcelo Ebrard, cumplir con lo que busca en la relación bilateral el presidente Andrés Manuel López Obrador? En otras palabras, será más, no fácil, será más viable, más fructífera la relación con Esteban Moctezuma Barragán que con Marta Bárcena. Es interesante la pregunta, Vicente, porque aparentemente con todo este asunto del cambio de gobierno en Estados Unidos se dice, había un rompimiento, por lo menos una división entre el cuerpo diplomático mexicano en Estados Unidos, particularmente entre la embajadora Bárcena y el canciller Ebrard. No sabemos cuál de los dos partidos estaba presionando aún más por la felicitación a Biden y por suavizar, digamos, la transición en términos de la relación. Yo puedo atestiguar, creo que todos podemos atestiguar en la cuenta de Twitter del canciller, en donde toma una fotografía que está llena de notas en donde apuntalan a Biden como presidente, y Marcelo se refería a la nota del fondo, ¿no? Una especie de comunicación como indirecta. Por lo que yo creo que en realidad sí van a mejorar las relaciones. Me parece que tanto Marcelo Ebrard como el nuevo embajador están más alineados hacia el tema de Biden. También vemos que Marcelo Ebrard estuvo coqueteando durante mucho tiempo con las farmacéuticas, digamos, de regambre norteamericana, desde la vacuna de Pfizer, por ahí de Novavax y otras vacunas que en realidad vienen de compañías farmacéuticas estadounidenses privadas. Lo sabemos porque además dejó en la congeladora la relación con Rusia respecto al Sputnik V,
Y respecto a Cuba, es la propia Rusia la que tiene que llegar y hacer su tramitología, porque al parecer la Cancillería no le estaba abriendo la puerta. Entonces, es interesante lo que apunta Cristian en relación a la integración norteamericana. Sí estamos viendo, sobre todo con los temas del TEMEC y con la información que sale hoy respecto al laboratorio de información, perdón, de monitoreo laboral, se está buscando una integración por lo menos en términos de salario. No podemos mantener una relación en donde estamos compitiendo con China por a ver quién quién ofrece salarios más baratos para jalar a la industria norteamericana. De alguna manera, importar industria en vez de construir la nuestra. Va a haber fricciones, sobre todo internas, en relación, por ejemplo, a las implementaciones del TEMEC, y creo que ya han salido algunas reformas que se han aplazado hasta el 2021, algunas reformas que están muy bien de palabra, pero que en la implementación en realidad todavía han quedado con mucho que desear. Me parece que la relación con Estados Unidos no puede más que mejorar en estos momentos, porque los Estados Unidos, como dice Cristian, en una competencia contra China, van a necesitar la mayor cantidad de aliados posibles, y los aliados geográficos pues son los naturales, lo han sido toda la vida. Rodrigo, déjame preguntarte, a lo mejor te suena hasta extraño, pero recuerdo que Aguilar Sincer decía que México era el patio trasero de Estados Unidos. ¿Ya dejó México de ser el patio trasero de Estados Unidos? Y si no, ¿lo logrará Andrés Manuel López Obrador de quitar esa imagen de que nos traten así? Mira, Vicente, yo creo que administraciones de diferentes partidos van y vienen, y la visión de una visión general es que pues seguimos estando a expensas de Estados Unidos, pero mira, hay una realidad. El 80% del comercio de nuestro país es directo con Estados Unidos. México ha pasado a ser ya el principal socio comercial de los Estados Unidos como Estados Unidos de México. Entonces yo diría que más bien hay una interdependencia en muchos sentidos, por la misma o por la sencilla razón de que que compartimos grandes kilómetros de frontera entre nuestros países. México, por supuesto, que es un país en vías de desarrollo, y bueno, Estados Unidos es la primer potencia mundial en términos económicos. Entonces, es una relación, por supuesto que es una relación asimétrica, y yo creo que se puede expresar, o podríamos a lo mejor visualizarla en algunos términos como los que tú ya comentabas de Aguilar Sincer. Lo cierto es que creo que la gran tarea de este gobierno es generar las bases para que los ciudadanos mexicanos, para que las empresas mexicanas o para que las empresas norteamericanas que vienen a invertir en México, por supuesto que tengan las condiciones para que haya un desarrollo de los pueblos, y sobre todo, pues bueno, en consecuencia de la implementación del TEMEC. Entonces, creo que va a ser muy importante, y tenemos que poner especial atención a cómo va a ser la relación entre el gobierno de López Obrador y el gobierno de Joe Biden, que yo creo que mucho se ha especulado y se ha dicho que no va a ser lo mismo, que si la felicitación, que si no fue. A ver, han pasado muchos años, ha habido grandes acontecimientos, por ejemplo, la apuesta en su momento por George Bush, padre, en las elecciones de los 90s, y creo que no sucedió gran cosa. Se implementó el Telecán y las cosas siguieron fluyendo. Va a ser mucho de la habilidad de la Cancillería. Yo creo que, por supuesto, que tenemos al frente de la Cancillería una persona que conoce de los temas internacionales, que inclusive el presidente ha dicho que confía en él en lo absoluto sobre lo que se determine, particularmente en la relación con Estados Unidos, y por supuesto que las cosas tienen que transitar de la mejor manera. Digamos que teorías van, teorías vienen, y la vecindad con los Estados Unidos sigue estando, la interdependencia económica sigue estando. Hoy toca sentar las bases sobre las líneas de la nueva relación que vayamos a tener. No creo que vaya a pasar gran cosa, no creo que nos vayan a tener con el pie en el cuello, o que no creo que vaya a ser tan distinta como lo que se tenía en la relación con el presidente Donald Trump. Sin embargo, pues a lo mejor habrá sí algunos asegúnes. Hoy creo ya no va a depender la relación de Estados Unidos con México de una persona como lo era en su momento el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Hoy creo que va a ser una relación bilateral más institucionalizada,
entre cada uno de los órganos, la parte de justicia, la parte de comercio, la parte financiera, por supuesto la parte migratoria y la de seguridad. Entonces creo que se va a hacer de manera diferente, pero al final, al cabo, va a seguir estando. Muchos pueden verlo, pues a lo mejor como un tema servil. Yo en lo particular no lo veo así. Creo que tenemos que estar consciente de lo que cada uno de los países representa en diferentes ámbitos. Y bueno, aquí, por supuesto que será gran labor de la Cancillería y de la diplomacia mexicana y del nuevo embajador de México en los Estados Unidos, cómo pueda transitar esa relación con los diferentes órganos y con las diferentes agencias, tanto de seguridad como de comercio con el país vecino del norte. Precisamente para ir cerrando, y precisamente contigo, querido Rodrigo, ¿con qué reflexión cerrarías? Que, mira, Vicente, yo creo que tenemos que esperar, sin lugar a duda, bueno, ya es un hecho que Joe Biden va a asumir la presidencia el próximo 20 de enero, falta que el 6 de enero el Congreso reunido entre las dos cámaras pueda hacer el conteo oficial de lo que se determinó en el colegio electoral, y yo tengo esperanzas de que las cosas se den de la mejor manera, que haya un entendimiento mutuo, que la diplomacia y que la política se haga presente entre ambas naciones. Creo que no va a ser una tarea sencilla por los acontecimientos que ya vivimos, por lo que se dio entre el reconocimiento o no, pero sin embargo creo que ambos países nos necesitamos. Creo que se necesita una amplia cooperación bilateral en los diferentes temas, en los diferentes ámbitos. Creo que sin lugar a duda va a ser una especial atención que tenemos que poner en los temas de seguridad con esta nueva implementación de la Ley de Seguridad Nacional y, por supuesto, de la delimitación que ha puesto el presidente López Obrador para los agentes norteamericanos. Creo que lo mejor era pues que pudiera ser de manera institucional, que se diera en mejores ámbitos o en mejores términos, porque al fin y al cabo un gran elemento y un gran reto para el gobierno mexicano pues es mejorar las condiciones de seguridad del país. Entonces creo que si se logra poder entender y si logramos poder hacer que la institucionalización de las relaciones en términos de seguridad se lleve de la mejor manera, creo que eso puede ser una gran aportación. De ahí en fuera creo que lo demás va caminando, está en camino el tema del TEMEC. Biden creo que ha sido muy benevolente y ha hecho planteamientos muy claros con el tema de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, y creo que a partir de ahí la Cancillería y por supuesto que la nueva embajada de México en Estados Unidos delimitará y acotará muy bien los temas que refieren a estos términos, Vicente. Entonces yo espero que sea de lo mejor por el bien de México y por supuesto por el bien de nuestros connacionales. Gracias, Rodrigo. Joaquín, ¿con qué cierras tú? ¿Qué reflexión nos dejas? Pues bueno, me parece que en realidad la relación está mejorando. Para México, como bien dijo Cristian, hay una especie de voluntad para evitar que coquetemos con algunas otras potencias. Y como dijo Rodrigo, que es muy certero, en realidad la relación México-Estados Unidos y buena parte de su fusión, tanto económica como social como cultural, es un hecho consumado. Y también para ahí no hay vuelta atrás. Vamos a esperar para México que tanto en la homologación de los derechos laborales como en muchas otras cosas que vienen en el TEMEC y que se han construido a lo largo de estos 2 años de relación bilateral, va a mejorar mucho la relación. Vamos a dejar de ser en realidad la maquila barata de Estados Unidos. Eso sí es parte de los propósitos del Tratado de Libre Comercio. Para México en realidad vienen buenos tiempos. En realidad es en Estados Unidos donde está mi preocupación. Creo que ahí viene una noche larga y una buena relación con México va a ayudar mucho a las dos sociedades a salir adelante en el futuro cercano. Estados Unidos se antoja como con un bloqueo político, porque el Congreso viene lleno de republicanos, el presidente es demócrata, la relación aún no está bien consolidada. Estamos viendo que la prensa norteamericana está rompiendo algunas líneas. Por ejemplo, apenas se declaró el triunfo de Biden y vimos que Twitter volvió a su política antigua del retweet. También acaban de anunciar, por ejemplo, que la repartición de las vacunas en Norteamérica va a ser por cargo de la industria privada, es decir, lo vas a comprar en Walmart.
Si hacemos cálculos de cuánto gastó el gobierno norteamericano en las medicinas, por ejemplo, de Moderna, podemos calcular que más o menos cada vacuna estará en $1,500. Mucha gente no puede pagar eso, y si no lo puedes pagar hay una multa de $150 por no vacunarte. Entonces, vacuna o no, tienes que pagar porque hay COVID. Podemos anticipar entonces una migración médica hacia México, en donde México la vacuna va a ser gratuita y va a ser repartida por el ejército, porque me parece que es lo correcto, porque una emergencia sanitaria es una emergencia natural. Se podría implementar un plan de N3 fácilmente. Entonces, la relación también va a ser importante para esto. También espero cambios en migración. Los cambios en el TEMEC y en la política laboral, por supuesto, es un incentivo para que la gente no migre hacia Estados Unidos, y creo que eso también va a mejorar la relación bilateral. Creo que en términos de relación va a haber un buen futuro para México y Estados Unidos. Que así sea, querido Joaquín. Cristian Nader, cerramos con tu reflexión, con tus opiniones finales. Bueno, mi reflexión estaría en 3 duraciones, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. A corto plazo sería, con respecto a lo que ocurre en materia binacional, la difícil coyuntura en cuanto al coronavirus, ¿no? Ya lo mencionaba los compañeros anteriormente. Estamos viendo, en parte, ese colapso estadounidense y esa decadencia estructural estadounidense se puede notar con el coronavirus, ¿no? Mientras en Estados Unidos la población más privilegiada van a ser los que van a acceder primero a eso. En el resto del mundo, por lo menos en los países periféricos como México, prácticamente toda la población va a tener acceso a la vacuna inmediatamente. En eso habla de, pues obviamente que en Estados Unidos estructuralmente en cuanto a salud y salubridad pública están por los suelos, mientras tanto en México, por más problemas que tengamos internos, salvaguardamos la integridad de nuestros ciudadanos, ¿no? Esto es muy importante, no solo en México, también en América Latina. Se hablaba de Rusia, se hablábamos de China, ¿no? Creo que lo que está ocurriendo en este momento con esta coyuntura, no solamente vemos la crisis cíclica ya de Estados Unidos a un nivel estrepitoso, sino también cómo la misma tecnocracia y cómo el lobby, en este caso el lobby farmacéutico, controla por completo a Estados Unidos, ¿no? Si no, vean las ganancias de Pfizer, aquí aparece en pantalla, van a estar entre $30,000 millones y $50,000 millones para el próximo año por el monopolio que tienen de distribución de vacunas en los países eurooccidentales. Entonces, creo que eso es algo interesante a corto plazo. A mediano plazo esto va a estar marcado justamente en cuestiones ya económicas. Por ejemplo, es muy interesante notar que dentro de la misma, el mismo TEMEC, la continuación del NAFTA TLC, vamos a ver qué papel puede tener la marihuana, por ejemplo, no el cannabis. Creo que eso va a llegar a sembrar y creo que puede ser aprovechado por el gobierno mexicano. Y a largo plazo, la administración Biden, debemos de tomar en cuenta que se agudiza la guerra fría en contra de China, en contra de Rusia, y creo que Estados Unidos sabe muy bien lo que va a hacer, tratar de arrastrar al mundo entero en esto, pero México, afortunadamente, no nada más con la Cancillería, sino con todo el gobierno de López Obrador y la tradicional doctrina Estrada, tratar de mantenerse al margen de esto, ¿no? Porque Estados Unidos está en un momento extremadamente difícil para sus relaciones con el mundo en esta guerra que enfrenta contra China, no solamente en el aspecto comercial, sino también mediático, académico y por supuesto militarista. Va a buscar la mayor cantidad de aliados. Entonces creo que con el gobierno de López Obrador, por lo menos de aquí a 2024, vamos a estar al margen de cualquier aventura imperialista por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, tanto a corto, mediano como largo plazo, ese sería como mi análisis, ¿no? Creo que vamos bien, pero el gobierno mexicano tiene que agudizar sus relaciones con un Estados Unidos que no es el mismo de hace 20 años, ni tampoco el mismo del periodo de Barack Hussein Obama. Está en una decadencia cíclica y nosotros la vamos a presenciar, ¿no? Y tratar de salvaguardar nuestra integridad territorial con lo que se avecina para el mundo entero, ¿no? Porque a diferencia de México, las políticas injerencistas de Estados Unidos son para el mundo entero, incluyendo a México y a todos sus vecinos sureños. Cristian, tus redes, ¿dónde te ven, dónde te escuchan, dónde te comparten la gente que nos ve y nos escuchen sin censura? Bueno, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Twitter, se pueden comunicar en directo conmigo, @exosapiens, también en mi canal de YouTube, donde hago transmisiones 1 o 2 veces a la semana, y en otros medios me pueden buscar generalmente en Hispan TV, a veces en Telesur, también en Sputnik, y por supuesto contigo cuando tenga el honor de que me invites a tu programa, a tu espacio.
y ahí pueden buscarme y generalmente me enfoco concretamente en la historia y a partir de la historia en la geopolítica en cuanto a Oriente Próximo, Asia Central, el norte de África y por supuesto América Latina. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación después de varios meses de no estar en tus espacios. Un placer y un honor. Gracias. Así es, Cristian, que se repitan más estas mesas, estos diálogos. Joaquín, ¿en dónde te encuentran a ti? ¿Dónde te buscan? ¿Dónde te comparten? Pues gracias Vicente, me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, @juaco_org. También participo seguido en el canal de YouTube Cuarta República con Daniel Marmolejo y los periodistas de La Mañanera. También me pueden encontrar en otros medios, en Hispan TV también. Mis intervenciones normalmente se centran en Estados Unidos y la relación con México. Y pues contigo también, las veces que me invites, yo con gusto también asisto. Un saludo a los panelistas y a tu audiencia. Eso. Rodrigo, ¿dónde te encuentran a ti? Por supuesto, Vicente, muchas gracias por la invitación. En mi cuenta de Twitter, que es @rodfarfana, y en mi cuenta de Instagram, que es rodfarfan_. Ahí, por supuesto, comparto temas internacionales, análisis y sobre todo pues mis posturas propias en diversos temas del índole internacional. Y por supuesto que cuando me sigas invitando y cuando me invites aquí a tu canal, que es un gusto de verdad poder acompañarte, aquí también Rodrigo, pues, nos podemos encontrar. Cristian, les agradezco que nos hayan acompañado y lo vamos a repetir más seguido, se los prometo. Les mando un abrazo a los tres. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias, Vicente.